Saludos cordiales amigos televidentes, bienvenidos al resumen informativo de Ecuador TV, las tardes con Noticias 7, esto antes de terminar su jornada, por supuesto bien informado por este canal. Pues recuerde que hoy tendremos también información relacionada con la emergencia eléctrica, los resultados de los operativos contra el terrorismo, temas políticos y sociales. Iniciamos como todas las tardes con el pico y placa, póngale por favor, en este miércoles ya 16 de octubre de 2024, no pueden circular los vehículos con placas que terminan en, mire usted allí, 5 y 6, pues no pueden circular desde este momento 16 horas hasta las 8:30 de la noche, 20 horas con 30 minutos. Circule con precaución, por favor, principalmente las intersecciones donde no existe servicio de energía eléctrica a propósito de esta emergencia que estamos enfrentando a nivel de país. Iniciamos, bienvenidas y bienvenidos a las tardes con Noticias 7. Generación eléctrica. Iniciamos con los temas de la emergencia eléctrica. Atención, atención, 2 nuevos proyectos hidroeléctricos se ejecutarán en nuestro país. Esto a través de las denominadas alianzas público-privadas. Las obras iniciaron ya sus procesos de creación hace más de 10 años, mire usted, y debido a varios aspectos no considerados en gobiernos pasados, no se lograron concretar, pero ahora sí, vamos a ver. Diversificar las fuentes de energía del país para abastecer la demanda y las necesidades de cada sector es parte de la estrategia del Gobierno Nacional para la implementación de una matriz energética eficiente a largo plazo, con la que nuestro país puede enfrentar, de ser el caso, futuros problemas producto del cambio climático. No podemos seguir con este énfasis en un solo sector. No podemos construir 14 hidroeléctricas y no apostar por el mantenimiento de nuestro parque telefónico. No podemos apostar por energías únicamente eólicas y solares sin tener siempre esa diversificación tan necesaria. Parte de ese proceso, de acuerdo a las autoridades, se logrará a través de alianzas público-privadas. Por ello se anuncia la generación de al menos 2 que estarían en una primera fase. Codernillo, ubicado en la misma cuenca del río Paute, que produciría 500 megavatios adicionales. Y Santiago, ubicada en la provincia de Morona, Santiago, que produciría 2.400 megavatios adicionales, aprovechando el caudal del río Santiago. En una entrevista en el programa Panorama 593 de Pública FM, Pablo Ceballos, secretario de Inversiones Público-Privadas, aseguró que estas obras hace más de 10 años están paralizadas, entre otras cosas por la falta de análisis de condiciones y seguridad para ser ejecutadas. Ya se intentó hace más de 10 años, construirlos con presupuesto público, pero lastimosamente por la caída de los precios del petróleo y la consecuente y posterior crisis fiscal, nunca se construyeron. Según explicó Pablo Ceballos, tras la fase inicial, la construcción tomaría 5 años, con lo cual se podría atender la futura demanda del país. La demanda nacional, por una serie de factores, está creciendo en los últimos 2 años a un promedio superior al 10% anual. Es decir, que vamos a necesitar mucha más electricidad. Además del déficit actual, cada año 400 megavatios adicionales. A estos proyectos se suma un paquete de planes eléctricos de energía renovable, constituidos también con financiamiento privado para la generación de al menos 700 megavatios más. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Atención, atención, a propósito de información que está circulando en redes sociales. Ponga atención, por favor, a través de un comunicado, la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad, Arconel, informó que actualmente se analiza el tarifario eléctrico del Ecuador. Ese documento se revisa y actualiza hasta el mes de noviembre de cada año, según manda la normativa, según manda la ley. Asimismo, se aclaró que, escuche bien, las tarifas eléctricas actuales se mantienen sin variación. Se mantienen las tarifas actuales sin variación para los sectores residencial, comercial e industrial. Mientras que para los grandes consumidores, que incluyen a las empresas mineras a gran escala, la tarifa denominada Alto Voltaje 2, que se encuentra vigente desde 2016, será revisada. Eso es para las mineras, conforme a lo dispuesto por el presidente de la República, Daniel Noboa. La ministra de Energía encargada, Inés Manzano, aseguró que las tarifas no se cambiarán, excepto las que se cobran al sector minero. Esto
porque las mineras tienen o tenían una tarifa preferencial y lo que queremos, dijo, es que los subsidios se relocalicen o se refocalicen de mejor manera. Entonces, ahí está el comunicado. Tarifas eléctricas se mantiene, sector industrial, comercial también. Así estamos con esta información. Apoyo militar internacional. Corte Constitucional aprueba reforma. Vamos con este tema y es momento de hacer un contacto informativo con nuestro compañero Javier Ceballos, quien desde la Asamblea Nacional nos cuenta el procedimiento para llevar a cabo la reforma parcial del artículo 5 de la Constitución que posibilitará el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Javier, buenas tardes, adelante con tu reporte. Muchas gracias, Rommel. Muy buenas tardes para todos. Bueno, acá en la Asamblea Nacional están listos para el trámite de la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución de la República del Ecuador, la cual posibilitaría la implementación de bases militares extranjeras en nuestro territorio. ¿Cuál es el procedimiento a seguir y cuáles son los pormenores de este trámite? Veamos la siguiente nota. Una vez que el texto oficial de la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución llegue a la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa deberá verificar que la propuesta cumple con los requisitos de ley y lo enviará a la comisión permanente u ocasional que considere para que inicie el análisis y discusión de la propuesta de reforma constitucional. El socialcristiano Otto Vera preside la Comisión de Enmiendas y Reformas Constitucionales. Cree que el trámite de esta reforma irá a esta mesa legislativa. Calcula trabajar con el acelerador a fondo para que, después de cumplir los plazos y procedimientos establecidos en la ley, el referéndum ratificatorio por parte de los ciudadanos en las urnas de este cambio constitucional coincida con la segunda vuelta electoral en el 2025. ¿Por qué es importante coincidir el referéndum con la segunda vuelta electoral? Porque ahí le costaría mucho menos al Ecuador. Ya sabemos, por la consulta popular y referéndum del mes de abril, que eso le costó al país $60 millones. Ahora, Vera aclara que el texto propuesto se refiere a que Ecuador permite el establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio. No da carta abierta a que dicha base sea exclusivamente para un determinado país o en una zona específica del suelo patrio. Pero eso tiene que ser reglado. Entonces, después de la aprobación de la Constitución, tiene que crearse una ley específica para que eso sea regulado y obviamente no haya mañana que lamentar algún abuso o exceso de quien quiera apoyarnos y mañana tenga una intención diferente a la que tenemos los ecuatorianos de protegernos. El parlamentario de ADN, Adrián Castro, dice que este cambio en la Carta Magna permitirá que Ecuador reciba apoyo especializado en cualquier materia. Control que se necesita en el país especialmente para fortalecer los temas de inteligencia, los temas de seguridad interna, que tienen que ver sobre todo con el hecho de que podamos tener la tecnología de punta que no existe todavía en este país y ni siquiera en Latinoamérica. En el Parlamento, los plazos corren una vez que la propuesta del Ejecutivo llegue al CAL. Una vez que se reciba la propuesta formal por parte de la Corte Constitucional o de la Presidencia de la República acá en la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa determinará a qué comisión se deberá tramitar y analizar esta propuesta de reforma constitucional. Hasta aquí, Rommel, nuestro reporte desde la Asamblea Nacional. Sigues tú informando al país. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias, Javier. Importante, y vamos a estar atentos a ver qué pasa en la Asamblea Nacional. Pero ahora les contamos que hace varios días en el programa de opinión Perspectiva 7 sobre la lucha contra el terrorismo y la propuesta precisamente de reforma constitucional para eliminar esta prohibición de instalación de bases militares extranjeras en el país, se destacó de parte de nuestros invitados la necesidad de cooperación internacional para enfrentar este problema. Vamos a ver esta nota. El ex jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, general Paco Moncayo, destacó inicialmente el convenio de cooperación con Estados Unidos, que estuvo vigente de 1999 hasta 2009 para el uso de la base de Manta como parte de la estrategia en ese momento para enfrentar al narcotráfico. Funcionaba el FOL de Manta, era eso precisamente. El FOL, claro, así era. Eran los militares ecuatorianos los que realizaban las operaciones y tenían el apoyo tecnológico que los Estados Unidos realmente disponen. Moncayo señaló además que la posibilidad de reformar el artículo 5 de la Constitución como plantea el Ejecutivo y permitir la presencia de militares extranjeros en el Ecuador no atenta contra la soberanía del país. Porque soberanía, la definición más simple es
la capacidad de actuar por sí y ante sí en los asuntos de interés del Estado. Si actuando de esta manera consideramos indispensable participar en procesos de seguridad cooperativa con Europa, con Estados Unidos, con China, con Rusia. Como elemento de análisis se presentó el estudio del catedrático Arduino Tomasi sobre la presunta manipulación de datos de más de 7.000 homicidios de 2009 a 2023, especialmente en las zonas de frontera, y sobre lo cual el presidente pidió al INEC y a la Fiscalía que investiguen. Que han sido ocultadas muchas cifras, de que no se han sido transparentadas al pueblo ecuatoriano y que lastimosamente por mantenerse en el poder hemos sufrido serios engaños al creer que sí somos un país seguro. Del lado político, la asambleísta Inés Alarcón destacó que los diferentes bloques legislativos van tomando posiciones y que espera que la mayoría apoye la propuesta sin pensar en cálculos electorales, sino en función del país. Que estos cambios estructurales que el presidente de la República ha puesto sobre la mesa nos va a dividir, sí, para saber quién está del lado del narcotráfico y quién está del lado de los ecuatorianos. Rommel Garzón, Noticias 7. Gracias por estar en nuestra sintonía. Ponga atención por favor a esta noticia porque el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció esta mañana en Manabí que este jueves 17 de octubre se presentará el cronograma de racionamientos de energía en el país previstos para las siguientes 3 semanas. Además, se expondrán las acciones que el gobierno nacional tomará para terminar ya con estos racionamientos. Vamos a escuchar. En la noche comunicaremos los horarios de racionamiento eléctrico en las próximas 3 semanas. También comunicaremos al país cuáles son las acciones urgentes que estamos tomando para que estos apagones ya se acaben lo antes posible. Nosotros debemos de tomar la decisión más rápida, la decisión más urgente y la que beneficie a la gente lo antes posible. Tengan la tranquilidad y la seguridad de que eso es lo que vamos a hacer y mañana la vamos a comunicar. Guerra contra el terrorismo. Bueno, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reveló que los operativos para erradicar los cultivos de hoja de coca están en marcha. En días pasados, el presidente de la República, Daniel Noboa, reveló también que en el país existirían unas 2.000 hectáreas de sembríos ilícitos. El hallazgo de plantaciones de coca en Ecuador anunciado por el presidente Daniel Noboa levantó alertas. Estados Unidos confirmó que hizo un informe con imágenes satelitales para que Ecuador tome acciones contra el narcotráfico. Se estima que estas plantaciones iniciaron hace aproximadamente 3 años, basado en informes de expertos. Sucumbíos, Carchi y Esmeralda serían las 3 provincias fronterizas donde estarían las 2.000 hectáreas de coca, materia prima para la elaboración de clorhidrato de cocaína. Un mensaje para todos los grupos narcoterroristas: no nos vamos a hacer de la vista gorda. El pasado les abrió las puertas para que nos convirtamos en un país productor. Hoy estamos encargándonos de cerrárselas. Vamos por su financiamiento. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Accidental reveló que las patrullas militares detectaron el pasado 12 de octubre en el límite político internacional con Colombia un sembrío ilícito que fue erradicado. Se efectuó la destrucción de 2.5 hectáreas de coca. El alto oficial informó que han empezado el proceso de destrucción de los sembríos ilícitos y que en la zona fronteriza operan varios grupos ilegales. Las Fuerzas Armadas en este momento se encuentran en el rastreo de toda la zona fronteriza con la finalidad de determinar la existencia y, en caso de encontrar áreas destinadas al cultivo de coca, a la destrucción de las mismas. En este 2024, a lo largo de la frontera norte, las operaciones militares han permitido la destrucción de varios laboratorios de cristalización de droga. Iván Casamen, Noticias 7. Bueno, en este momento nos vamos a conectar con Iván Casamen, quien nos tiene resultados del trabajo del bloque de seguridad de los últimos días. Iván, buenas tardes, adelante con tu informe. ¿Qué tal, Rommel? Amigos televidentes, buenas tardes. El bloque de seguridad destacó que los hechos violentos en todo el país han disminuido. Esto debido al trabajo conjunto de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Veamos el siguiente informe.
En rueda de prensa del bloque de seguridad que se desarrolló en Manta, la ministra del Interior, Mónica Palencia, indicó que existe una reducción del 17.5% de homicidios intencionales a nivel nacional entre el 1 de enero al 13 de octubre del 2024. Esto es, de 6.231 homicidios intencionales a 5.143 homicidios intencionales dentro del periodo asignado. Además, destacó que de enero a la fecha se han decomisado más de 227 toneladas de droga, un 30% más en relación al mismo periodo del año pasado. Con enfrentar este conflicto armado interno, estamos demostrando el firme compromiso con la seguridad ciudadana y la seguridad interna del país. El bloque de seguridad interviene en 7 provincias para enfrentar a los grupos armados organizados, así en el distrito Manta, que comprende los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó. Entre el 6 de junio al 13 de octubre se registra una reducción del 37% de homicidios intencionales con relación al mismo periodo en el 2023. De 101 homicidios intencionales en 2023 a 64 homicidios intencionales dentro del periodo señalado. De su parte, el comandante de policía informó que denunciaron la desaparición de 3.281 personas, de las cuales 1.884 fueron localizadas por agentes de la unidad de desaparecidos de la DINASED. Este es el trabajo y el compromiso del bloque de seguridad a través de Policía Nacional por recuperar la paz y el orden en todo el territorio nacional. Resultados de una intervención conjunta entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Además, destacaron los logros alcanzados en contra de la minería ilegal en diferentes provincias, donde destruyeron campamentos ilegales e inmovilizaron maquinaria, así como artículos utilizados para esta actividad. Con esto nosotros regresamos. Una buena tarde para todos. Muchas gracias, Iván. Importante esta información. Y ahora les contamos que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Telecomunicaciones y Arcotel firmaron un convenio para inhabilitar, escuche bien, las señales de radio, celulares e internet en las penitenciarías del país. Además, se identificará si hogares o negocios cercanos a las cárceles brindan señal de Wi-Fi a los privados de libertad. Importante esta nota. Una de las consignas del gobierno de Daniel Noboa es la lucha contra el crimen organizado. Por ello, tanto la policía como Fuerzas Armadas han trabajado para retomar el control de los centros de privación de libertad. Y es que las cárceles sirvieron por muchos años como centro de operaciones de grupos que hoy son considerados como terroristas y que tenían toda clase de equipos de comunicación. Y así estamos evitando que el personal de privados de libertad puedan seguir cometiendo sus diferentes actividades ilícitas, llamando, extorsionando, operando desde las cárceles. Por ello, el Ministerio del Interior, Ministerio de Telecomunicaciones y la Arcotel firmaron un convenio por 5 años para inhabilitar la señal de todo tipo de comunicación, como radios, celulares e internet, de las cárceles del país. A través de este convenio, el Ministerio del Interior recibirá información actualizada y en tiempo real sobre el estado de los servicios de telecomunicaciones en las cárceles, lo que permitirá ejecutar el control. Es un compromiso por promover esa seguridad integral, que deje de ser los centros de privación de libertad centros de mando operacional del crimen organizado. Pero no solo se retirará la señal al interior de las cárceles, sino también se identificará si hogares o negocios aledaños brindan señal de wifi a los privados de libertad. Es necesario verificar si, por ejemplo, un hogar que está consumiendo mucho más allá del internet que normalmente una familia con 4 personas, 4 dispositivos consume, y esto es lo que buscamos nosotros neutralizar o reducir, de tal forma que todo el entorno también tenga este control. Esto es lo que las autoridades llaman zona de seguridad, pero ¿a cuánta distancia de cada cárcel se implementarán estos cercos? Cada uno va a hacer un análisis independiente para que así las instituciones que somos encargadas del control podamos establecer el perímetro de regulación. Esto será factible tras el monitoreo que realizará el Arcotel. Estas acciones se dan en el marco del decreto 218, donde el jefe de Estado reconoce la existencia de un conflicto armado interno en el país. Edison Saavedra, Noticias 7.
Gracias por estar en nuestra sintonía. Continuamos en las tardes con Noticias 7. Atención, Corea del Norte destruyó varias vías fronterizas con Corea del Sur. ¿A qué se debe esto? Nuestra compañera Emilia Reynoso tiene los detalles. Emilia, buenas tardes, cuéntanos las novedades. Hola Rommel, amigos, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la redacción internacional de Noticias 7. Les contamos que Corea del Norte destruyó este miércoles varios tramos de vía que conectan con Corea del Sur, específicamente la frontera que está altamente militarizada. En respuesta a esto, el ejército de Corea del Sur dijo que realizó disparos de advertencia a la denominada línea de demarcación militar que divide las dos Coreas. Además, rechazaron estos actos. Kim Jong-un anunció la semana pasada que estaba cortando y fortificando las carreteras y vías férreas que conectan con el sur, lo que responde a una enmienda constitucional recientemente aprobada en la que se cree que se han redefinido de manera unilateral las fronteras nacionales. Las carreteras y ferrocarriles entre las dos Coreas han estado cerradas por años, pero su destrucción envía un claro mensaje de que el líder norcoreano no está dispuesto a negociar con el sur por la paz entre ambas naciones. Y ya regresando al continente, las autoridades de Perú indicaron a través de un comunicado que un incendio en la cárcel de Huancayo, ubicada en la región andina de Junín, dejó como resultado 5 muertos y más de 20 personas heridas. El comunicado indica que el fuego inició la noche del martes y fue apagado en la madrugada con la ayuda de 50 bomberos. Agregaron que 20 personas privadas de libertad fueron llevadas a casas de salud porque registraron intoxicación por humo. El Instituto Nacional Penitenciario, la agencia que administra las cárceles peruanas, indicó en un mensaje a través de su cuenta oficial de X que se desconocen las causas del incendio que empezó en un taller de zapatería en la cárcel de Huancayo. Por la mañana, los presos afectados retornaron a la cárcel, mientras decenas de familiares de los privados de libertad que estuvieron esperando toda la madrugada para tener información sobre los familiares. Y ya por último, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, descartó ordenar un alto al fuego unilateral, alegando que este no impediría un reagrupamiento en la frontera de los milicianos de Hezbollah, que este miércoles se atribuyeron el lanzamiento de 50 cohetes contra el norte de Israel. Pero este anuncio se dio solo horas después de que el número 2 de Hezbollah, Naim Qassem, afirmó que la solución para poner fin a la guerra en Líbano es un alto al fuego. Esto ocurre en medio de ataques registrados este miércoles. El movimiento pro-iraní se atribuyó a un ataque de 50 cohetes contra el norte de Israel. El ejército israelí informó que los cohetes fueron dirigidos hacia la zona de Safed en el norte del territorio, por lo que minutos antes sonaron alarmas para alertar a la población. Y bien amigos, esa es toda la información que nosotros tenemos desde la redacción internacional de Noticias 7. Rommel, volvemos contigo a estudios. Buenas tardes. Muchas gracias, Emilia. Buenas tardes. Así es, y con esto vamos a cerrar la presente entrega de noticias, recordándoles que por supuesto nos acompañen hoy, 19 horas en punta, la edición estelar de Noticias 7. Síganos también, por supuesto, a través del telégrafo digital y también escúchenos en las frecuencias de Pública FM. Gracias por habernos sintonizado. Recuerde conducir con precaución y con eso nos despedimos. Felicidades, Ecuador.